Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana del reto de qué es santidad según Santa Hildegard de Bingen y estamos en la semana número 5, donde vamos a hablar del vicio de la pereza versus victoria divina. Para Santa Hildegard, la pereza se refiere al temor, resignación o frustración, donde el alma es dominada por el miedo, la inseguridad o la falta de confianza en Dios, lo que lleva a la persona a evitar enfrentar desafíos espirituales o morales. Es un síntoma de una fe debilitada. La confianza en Dios y en su providencia es esencial para actuar con coraje. Cuando una persona es cobarde, está de alguna manera dudando del amor y el poder de Dios para guiarla y protegerla. Un ejemplo de pereza o cobardía y de conversión hacia la victoria divina fue San Pedro Apóstol, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien mostró cobardía en varias ocasiones. Pedro, conocido anteriormente como Simón, nació en Betsaida, trabajaba como pescador en la región de Galilea. Fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús. Según los evangelios, fue su hermano Andrés quien le presentó a Jesús declarando: hemos encontrado al Mesías. Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca. Este cambio de nombre simbolizó la función que Pedro tendría en la futura comunidad cristiana como un líder fundamental. Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos a Jesús y formó parte del círculo íntimo que también incluía a Santiago y a Juan. Este grupo de tres fue testigo de algunos de los momentos más importantes en el ministerio de Jesús, como la transfiguración en el monte Tabor y la agonía en el huerto de Getsemaní. Aunque Pedro era apasionado y devoto, también mostró debilidades humanas, entre esas la cobardía. Por ejemplo, después de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús envía a sus discípulos en un bote mientras él se queda para orar. En medio de la noche, una tormenta azota el bote y los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos. Al principio piensan que es un fantasma, pero Jesús los tranquiliza diciéndoles que no tengan miedo. Pedro, con su característica impulsividad, le pide a Jesús que le permita caminar sobre el agua hacia él. Jesús le dice: ven. Y Pedro, lleno de fe, comienza a caminar sobre el agua hacia Jesús. Sin embargo, al sentir el fuerte viento y ver las olas agitadas, Pedro se asusta y comienza a hundirse. El miedo a la tormenta y la duda en ese momento superan su fe inicial y grita: Señor, sálvame. Jesús lo toma de la mano, lo salva y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otro ejemplo de cobardía de Pedro fue después de que Jesús predice su pasión por primera vez, hablando de su sufrimiento, muerte y resurrección. Pedro reacciona impulsivamente diciendo: Dios no lo quiera, Señor, eso no te sucederá. Mateo capítulo 16, versículo 22. Jesús responde de manera contundente: apártate de mí, Satanás, me eres un tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo capítulo 16, versículo 23. En este caso, la cobardía de Pedro se manifiesta en su temor al sufrimiento y al sacrificio. Su intento de persuadir a Jesús de evitar la cruz refleja su incomprensión del plan de Dios y su resistencia a aceptar el costo del discipulado. Jesús lo reprende duramente, señalando que este tipo de pensamiento es un obstáculo para el propósito divino. Otro ejemplo fue la negación de Jesús. Después del arresto de Jesús, Pedro lo sigue de lejos hasta la casa del sumo sacerdote. Mientras Jesús es interrogado, Pedro se queda fuera en el patio. Una criada se acerca a Pedro mientras él está sentado en el patio y lo reconoce como uno de los seguidores de Jesús. Asustado por lo que podría sucederle si es identificado como uno de los discípulos, Pedro niega conocer a Jesús. No sé de qué hablas. Mateo, capítulo 26, versículo 70. Poco después, otra criada lo ve y le dice a quienes estaban allí que Pedro es uno de los seguidores de Jesús. Nuevamente Pedro lo niega, esta vez con un juramento: no conozco al hombre. Mateo, capítulo 26, versículo 72. Un poco más tarde, algunas personas que estaban presentes insisten en que Pedro estaba con Jesús porque su acento galileo lo delata. Temiendo ser arrestado e incluso ejecutado, Pedro comienza a maldecir y a jurar diciendo: no conozco a ese hombre. Mateo, capítulo 26, versículo 74. Inmediatamente después de su tercera negación, un gallo canta, recordando a Pedro las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. En ese momento, Pedro se da cuenta de lo que ha hecho y sale afuera llorando amargamente. Después de la resurrección de Jesús, Pedro pasó de ser un hombre temeroso y vacilante a uno de los más valientes testigos de la fe cristiana. Fue el primero en predicar el evangelio a gran escala durante Pentecostés y se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Pedro fue martirizado en Roma durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Fue crucificado cabeza abajo a petición propia, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Su tumba se encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
Este ejemplo demuestra cómo incluso aquellos que luchan con la cobardía o la falta de firmeza pueden, por la gracia de Dios, transformarse en pilares de la fe y líderes santos. Ahora vamos a hablar de los efectos en la salud del vicio de la cobardía. Esta información ha sido extraída del libro de la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen del Dr. Strilo. Este vicio espiritual está ubicado en la quinta vértebra cervical y está relacionado con la piel y el sentido del tacto. Este vicio espiritual puede conducir a enfermedades como acné, psoriasis, alergias, neurodermitis, eczema, rosácea, lupus eritematoso sistémico y esclerodermia. La sanación espiritual de la cobardía, nos dice Santa Hildegarda, acudir al ayuno de Santa Hildegarda, usar ropa sencilla, sauna terapia, tratamiento de la piel con mezcla de polvo de iris y aceite de azahar, cuidar de personas necesitadas de ayuda, meditar textos bíblicos, como lo vemos en Salmo 91, Salmo 21 y 45. Usar la amatista como collar o como anillo ayuda a fortalecer la confianza en uno mismo y a perder el miedo a los enemigos. Herramienta número 5 para la práctica de la santidad: la valentía de Cristo en la cruz. Pregunta número 1. Toma nota de alguna situación de dificultad en la que hayas sentido temor o cobardía a enfrentar alguna situación. Por ejemplo, Carlos trabaja en una empresa donde ha presenciado actos de acoso laboral por parte de su jefe hacia uno de sus compañeros. Carlos sabe que lo correcto sería reportar este comportamiento o intervenir de alguna manera, pero teme las posibles repercusiones, como perder su trabajo o enfrentarse al jefe. Pregunta número 2. Medita la valentía de Jesucristo en la cruz. Carlos comienza su meditación contemplando a Cristo en la cruz. Reflexiona sobre cómo Jesús, a pesar de experimentar un temor profundo en el huerto de Getsemaní, decidió aceptar su sufrimiento y muerte por amor a la humanidad y obediencia a la voluntad del Padre. Carlos puede reflexionar sobre la valentía de Jesús al enfrentar una situación injusta y dolorosa por un bien mayor. Puede preguntarse: ¿qué sacrificios estoy dispuesto a hacer por la verdad y la justicia, siguiendo el ejemplo de Cristo? Carlos se imagina a sí mismo al pie de la cruz, viendo a Cristo sufrir por la injusticia del mundo. Siente el amor inmenso que Jesús tiene por él y por todos los seres humanos. Este amor impulsa a Jesús a enfrentar incluso la muerte. Carlos ora para que el amor de Cristo le dé la fuerza y valentía necesarias para defender a su compañero, sabiendo que Cristo lo acompaña en cada decisión justa que tome. Carlos puede rezar una oración como: Señor Jesús, que con valentía cargaste tu cruz por nuestra salvación, dame la fuerza para enfrentar esta situación con el mismo coraje y amor por la justicia. Ayúdame a no temer las consecuencias, sino confiar en que tú estás conmigo en cada paso. Carlos medita en la resurrección de Cristo, el triunfo definitivo sobre el mal y la muerte. Esta victoria les recuerda que aunque enfrentar la injusticia puede ser doloroso, siempre hay una promesa de renovación y justicia divina. Inspirado por esta meditación, se siente llamado a actuar con valentía, sabiendo que cualquier sacrificio hecho en nombre de la verdad y la justicia tienen un valor eterno. Por lo tanto, decide hablar con su jefe, sabiendo que su acción está alineada con la voluntad de Dios. Pregunta número 3. Ahora, con la meditación de Jesucristo en la cruz que pudiste ver en el ejemplo de Carlos, toma nota de tu situación de dificultad desde la meditación de Jesús en la cruz. Bueno, de verdad muy contenta de tenerte acá en esta nueva semana del reto de qué es santidad según Santa Hildegarda de Bingen, donde trabajamos con el vicio de la cobardía. Te los espero en una siguiente semana del reto de qué es santidad. Me despido de todos ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto. La información contenida en el presente material audiovisual es solamente con fines educativos, informativos y de apoyo espiritual y no pretende reemplazar ninguna consulta médica profesional o por parte de un profesional de la salud mental. Desde la Fundación Sanar con Esperanza no nos hacemos responsables por las consecuencias que pudiesen acarrear el uso o aplicación de estas herramientas contenidas en el material audiovisual sin la debida supervisión o acompañamiento médico profesional. La medicina de Santa Hildegarda representa un sistema de medicina alternativo que no está avalado por la medicina convencional. Si bien es cierto, es muy importante y útil para nuestro bienestar integral el manejo y la gestión de las emociones a través de la espiritualidad, también es cierto que no se pretende reemplazar en ningún momento la atención médica o psicológica profesional. Recomendamos que consulte a su médico antes de iniciar cualquier tratamiento desde la medicina de Santa Hildegarda y que se apoye en un profesional calificado en la salud mental si es que acaso está luchando con problemas emocionales. Sin más que agregar, me despido de todos ustedes deseándoles un buen vivir en bienestar y armonía emocional.